Muy buenas tardes, compañeros. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra sesión programada. El día de hoy estaríamos culminando la primera parte de este curso de Estadística 2, que corresponde a los capítulos 10, 11 y 12. Y bueno, ya la otra semana, como ya habíamos quedado, estaremos liberando entonces el examen o la evaluación número 1. Y ya también la siguiente semana estaríamos empezando con los siguientes capítulos, que sería a partir del 13, que viene siendo el tema que se conoce como regresión lineal simple. Y bueno, pues entonces ese es el plan de hoy y ya estamos más o menos vislumbrando qué es lo que estaríamos viendo la siguiente semana. Y bueno, no sé si antes de continuar revisando lo que se les asignó correspondiente a la tarea de las autoevaluaciones y algunos ejercicios seleccionados, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario o sugerencia. Yo, Bueno, profesor, sí, por favor, Daniela. perdón, es que se cortó un poco mi audio y ¿podría volver a repetir? ¿Tendremos examen la próxima semana? Sí, así es, Daniela. La siguiente semana, no sé qué día a ustedes les convenga que se aplique el primer examen. Ya la siguiente semana, cualquier día que ustedes me indiquen, podemos liberar el examen. La duración pues será de 2 horas y corresponderá pues a esos capítulos, ¿no?, que hemos visto. El 10, acuérdense que lo comenzamos en el trimestre pasado, pero bueno, hicimos un repaso y ahorita vamos a acabar con ese capítulo 12. Entonces, básicamente son esos 3 capítulos y yo les recomiendo que hagan los ejercicios que vienen al final del capítulo 12, que precisamente tienen que ver con el repaso del 10 al 12, y vienen los ejercicios propuestos, luego viene, acuérdense que nos saltamos los casos, y posteriormente viene lo que se conoce como test de práctica o test teórico, y el test de práctica, que es obviamente el práctico, ¿no? Entonces, pues no sé si ustedes me quieran indicar qué día les gustaría que liberemos la primera evaluación, o me indicarían entonces posteriormente el día lunes. No sé qué opinan ustedes. Profe, ¿este trimestre no será video como en los anteriores? ¿O algo para subir en el examen? Fíjate que, bueno, no sé cómo lo contemplamos inicialmente en nuestro contrato. Dame un segundito, déjame ir a la plataforma, y creo que ahí quedó registrado nuestro programa. Y ahí también hice algunas, bueno, en base a lo que ustedes me dijeron, quedamos ahí en algunos porcentajes, pero ya estoy ahí, un segundo. Bueno, miren, según lo que tengo aquí registrado, que ustedes me mencionaron, las tareas tienen un peso del 20%, la participación de un 10%, y bueno, las prácticas de computadora tendrán un 20%. Pero sí, precisamente no hay, bueno, en esta primera parte no tenía contemplado más bien esto de el video o alguna práctica. Pero bueno, no sé si ustedes gusten, lo podemos integrar en ese apartado. Déjenme compartir con ustedes para que tengan ustedes certeza de lo que estoy yo viendo aquí en pantalla. Miren, aquí en pantalla
no sé si ustedes gustan, podemos integrarlo en este rubro del 20% del peso total de la calificación. Si ustedes así lo desean, pues sí, no tendría yo problema en que entregaran, si ustedes gustan, ya sea el video sobre estos 3 capítulos, ¿no? Bueno, la parte de los test teóricos y prácticos, ¿no? Tal y como lo hacíamos en el trimestre pasado, pero bueno, no sé qué opinen los demás. No sé si sea mucha carga de trabajo y si no, pues si ustedes no estarían de acuerdo también, pues solamente tomaríamos la práctica de computadora a partir del siguiente módulo, ¿no? De los capítulos 13 en adelante. Pero no sé qué opinen. Yo creo, si el video no es necesario, yo digo que, bueno, así está bien. No sé, porque Ok. la verdad, el trimestre pasado a mí se me complicó un poco con mi equipo y así. Entonces, si no es necesario, estaría increíble. Pero si es necesario, yo tampoco tengo problema. Bien. Pues si gustan, entonces, ¿por qué no lo platican entre ustedes? Y llegan a un consenso, porque ahorita tenemos 2 puntos de vista muy válidos, ¿no? Totalmente de acuerdo en cualquiera de los dos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y hagan un consenso? Yo no tendría problema en integrarlo al apartado del 20%, o lo dejamos este 20% para las prácticas que ya vendrán a partir del capítulo número 13. Entonces, no sé si les parece, lleguen a un consenso y me avisan el lunes. Entonces, si me avisaran el lunes, entonces el examen tendría que ser ya sea el miércoles o el día viernes, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo, así lo dejamos, platiquen entre ustedes, ¿no? Bueno, pues no se diga más. Entonces, si ustedes me permiten, voy a pasarme a la revisión de la tarea correspondiente a las autoevaluaciones y a los ejercicios seleccionados. Entonces, cualquier duda, con mucho gusto me pueden interrumpir en ese instante y nos vamos deteniendo. Muy bien. Bueno, entonces, este capítulo 12, vamos a empezar con la primera autoevaluación y déjenme salir de aquí de la pantalla completa porque este menú de arriba de Zoom no es posible moverlo hasta donde he visto. Creo que no me es posible ocultarlo. Creo que sí, ¿verdad? Aquí en Meeting Controls. A ver, vamos a ver. Efectivamente. Muy bien. Bueno, entonces miren, en la autoevaluación 1 dice que esta empresa que ensambla componentes eléctricos para los celulares, durante los últimos 10 días, un inspector, por decirlo así, ha promediado 9 productos rechazados, con una desviación de 2 rechazos por día. Otro inspector ha detectado un promedio de 8.5 productos rechazados, con una desviación de 1.5. Bueno, como podrán darse cuenta, aquí tenemos los 2 puntos de vista de 2 inspectores, los cuales difieren tanto en el promedio como en la desviación estándar. Por lo tanto, pues bien pudiéramos haber utilizado la distribución T, tal y como se hizo en el capítulo número 11, o simplemente remitirnos a el análisis de la distribución F que se vio en este capítulo número 12, ¿no? Aquí ustedes tienen el nivel de error o nivel de significancia al 5%,
Y la pregunta es, ¿se puede concluir que hay más variación en el número de productos rechazados por el inspector 1? Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a comparar la apreciación de ambos inspectores. Entonces, siguiendo el análisis de la distribución F de este capítulo, que ya nos dijeron los autores que esta distribución F es más potente, porque no solamente la podemos utilizar para la comparación de dos grupos, o en este caso dos inspectores, sino que también se puede utilizar la distribución F para la comparación de más de dos grupos, ¿no? Pero bueno, aplicando ese análisis, nos procedemos, como ustedes ya bien saben, lo primero que tendríamos que hacer es establecer las hipótesis. Y como vamos a utilizar la distribución F, entonces la distribución F no es como en el capítulo 10 y 11, que tiene que ver en función de la comparación de las medias, ¿verdad? Sino aquí lo que vamos a utilizar son las varianzas. Entonces, como pueden ver ahí en pantalla, la hipótesis nula es de que sean iguales las apreciaciones o menores, ¿verdad? Que sea menor la del inspector 1 a la del inspector 2 o simplemente iguales, o decir, tal y como se está observando en la evidencia empírica, que la apreciación del inspector 1, que nos dio 9 productos en promedio rechazados y 2 en desviación estándar, su apreciación es mayor que la del inspector 2. Esto es lo que vamos a poner a prueba, ¿verdad? Entonces, los grados de libertad, pues ustedes ya lo saben, aquí sería 10 menos 1 para el primer inspector, porque son 10 días, y para el segundo inspector, ¿verdad? Aquí tendríamos esos mismos grados de libertad, 9, ¿verdad? Posteriormente, lo que tendríamos que hacer es buscar ahora en nuestra F de tablas el valor de tablas, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, con grados de libertad en el numerador y en el denominador de 9, si ustedes se remiten a esas tablas, se dan cuenta que es un valor de 3.18. Y ahora sí, una vez que tenemos el valor crítico, ustedes recordarán que para calcular F, la F calculada, pues simplemente es exactamente retomar las varianzas, ¿verdad? La varianza del inspector 1, la varianza del inspector 2, y aquí nos sale un valor de F calculada de 1.78. Y como lo hemos venido haciendo en todos estos 3 capítulos, ustedes saben perfectamente. Déjenme hacer una anotación. Aquí está. Le voy a poner aquí pluma. Ustedes saben que si F calculada en valor absoluto es mayor a F de tablas, entonces rechazamos H0. Y si rechazamos H0, pues aceptamos H1. Es decir, ¿verdad? Bueno, este es el... Si rechazáramos H0, pues concluiríamos que sí es mayor. Pero en este caso, se dan cuenta que es exactamente lo contrario. Si F calculada es menor a F de tablas, que es este el caso, porque vean, este es 1.78, que es menor a 3.18. Entonces, no rechazamos H0. ¿Verdad? Tal y como llega a la conclusión los autores, que H0 no se rechaza. La variación entre las apreciaciones de estos dos inspectores es la misma, ¿verdad? Muy bien.
Vámonos a la siguiente diapositiva. Y me parece que esto hay que estarlo haciendo en todo momento. Ah, caray, ahora no aparece, ¿verdad? Aquí está. Perfecto. Bueno, tenemos este nuevo producto, que es un nuevo limpiador, que se está poniendo a prueba. Y en un supermercado se pone en 3 lugares distintos para ver qué tal se vende. Entonces, aquí tienen ustedes la cantidad de botellas que se dispusieron en estos 3 lugares distintos de ese supermercado. Y aquí tenemos el número de ese producto, el número de botellas de ese producto que se lograron vender. Pues bueno, como ustedes pueden ver aquí, entonces ahora ya no tenemos 2 grupos de comparación, sino ahora serían 3. 3 grupos, ¿no? Cerca del pan, cerca de la cerveza o cerca de otros limpiadores. Y entonces ahora queremos poner a prueba si hay alguna diferencia con respecto al lugar en donde se colocaron estos nuevos productos. Ya saben que la significancia por lo general es de 0.05 y queremos ver si hay una diferencia. Bueno, como la pregunta dice hay una diferencia, ustedes saben perfectamente que la hipótesis alternativa es esta. Es decir, al menos una media de tratamiento es distinta, a diferencia de la hipótesis nula de que sean todas iguales. Por eso es que estamos poniendo a prueba esta pregunta. Tenemos el nivel de significancia y ahora sí, nos pasamos a F de tablas, que sería nuestro valor crítico, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver que son 3, 6, 9, 12 observaciones. Y tenemos 3 tratamientos, ¿verdad? Cerca del pan, cerca de la cerveza y cerca de otros limpiadores. Por lo tanto, 12 observaciones menos 3 tratamientos nos estaría dando 9 grados de libertad. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se remiten a sus tablas de F, pues podrán darse cuenta que F de tablas es 4.26. Y ese va a ser nuestro valor crítico. ¿Sí? Posteriormente, vamos a calcular lo que se llama la tabla de análisis de varianza. Ustedes en Excel lo que tendrían que hacer es vaciar esta información. Y como ya lo vieron ustedes en la clase anterior y en el video que está en la plataforma, si nos vamos a datos, análisis de datos y buscamos análisis de varianza de un factor, lo que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra base de datos y el posterior verificar que sea 0.05 de significancia. Le damos el rango de salida, que puede ser abajo de la base de datos, y le damos a aceptar. Y en automático nos sale la tabla de ANOVA o análisis de varianza. Este valor que tenemos aquí es F calculada. Y el que tenemos por acá es F de tablas. Entonces, pues nuevamente, ustedes se dan cuenta que F calculada es mayor a F de tablas. Por lo tanto, rechazamos H0, ¿verdad, compañeros? Y bueno, si lo hubiéramos hecho a mano, ahí yo les dejé en la plataforma un archivo de Excel en donde se detalla y si ustedes le dan
en cada celda, se podrán dar cuenta de dónde obtuvimos cada uno de los resultados. Si lo hubiéramos hecho a mano, entonces tendríamos que haber calculado la suma cuadrática total, que precisamente es cada valor restado de su media y elevado al cuadrado. Este 18 menos 20, aquí está. Y este último valor de 32 menos 20 está por acá. Al final lo sumamos y estos 578, si se dan cuenta, este valor es el mismo que aparece acá, miren. ¿Estamos de acuerdo? Y para la sumatoria cuadrática de los errores, ahora sería cada valor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Menos este 17, ¿de dónde salió? A ver si ustedes me recuerdan. Este valor de 17 corresponde a las medias por columna, ¿verdad? Esta es media de 17. Si se dan cuenta, aquí cambia. La media de esta última columna es de 29, ¿verdad? Entonces, haciendo la desviación con respecto a cada columna elevado al cuadrado, nos sale 74. Y este dato, acá está también, por acá. Y entonces, ahora sí, este valor menos este valor nos da la sumatoria cuadrática de los tratamientos. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Y entonces se podrán dar cuenta que con esta información la podemos vaciar perfectamente de este lado. Los grados de libertad, aquí si son los tratamientos, recuerden que los tratamientos son estos. Como son 3 tratamientos menos 1, ¿verdad? Aquí acuérdense que es n menos 1. Pues son 2. Aquí son 3, 6, 9, 12 observaciones. Menos 3 tratamientos son 9 grados de libertad. La división de este dato entre este dato nos da la media cuadrática, igual que este entre este. Y la división de 252 entre 822 nos da 30.65. Y entonces vean ustedes. F calculada es de 30 y F de tablas de 4.26. Al ser más grande el cálculo que la tabla, rechazamos H0. ¿Y qué se concluye? Que si hay una diferencia entre los números medios de botellas vendidas en las distintas ubicaciones. Bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda al respecto de estos 2 ejercicios que acabamos de ver. ¿Continuamos? Bueno, este fue el 12.1, este es el 12.2. Ahora vamos a proceder, compañeros, a la autoevaluación 12.3. Vean ustedes que en este ejemplo dice que son los datos de las colegiaturas por semestre de una muestra de universidades privadas en varias localidades. La significancia es del punto 0.5
Y la pregunta es, ¿se puede concluir que hay alguna diferencia entre las colegiaturas medias? Bueno, pues si se dan cuenta, esa es la hipótesis alternativa. Esta palabra de que si hay una diferencia es lo mismo de decir que no todas son iguales. Una vez que están nuestras hipótesis, el siguiente paso, ¿cuál es? Encontrar F de tablas, ¿verdad? Y entonces, F de tablas, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo se llega a este valor de 3.98? Ahí chequenlo en sus tablas, por favor. Vamos a irnos a las tablas del punto 0.5 del nivel de significancia. Y ustedes díganme en qué coordenadas del numerador y denominador vamos a ubicarnos. En 11 y 2. Perfecto, muy bien. En 2, porque son 3 tratamientos menos 1, ¿verdad? Y en el grado de libertad del denominador tenemos que contar las observaciones. Aquí tenemos 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 y 14. Son 14 observaciones menos 3 tratamientos, nos da 11. Entonces, esa coordenada, muy bien, muchas gracias. En esa coordenada llegamos a la conclusión de que F de tablas es 3.98. Y ahora sí, vamos a correr en Excel, si es que lo hacemos en Excel, la tabla de ANOVA. Es decir, el análisis de varianza de un factor. Aquí está. Dense cuenta que aquí tenemos esta información estadística, pero la que más nos importa es esta de hasta abajo. Vean. Aquí tenemos nuevamente F calculada y F de tablas. 25 es mayor que esto. Es correcto. Por lo tanto, se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. Muy bien. Y entonces, ahora, compañeros, en el inciso E, nos piden saber si hay alguna diferencia significativa entre la colegiatura media de el noreste en comparación con el oeste. Bueno, pues aquí ustedes se pueden dar cuenta a partir del apunte que hicimos en la clase anterior. Aquí estamos hablando de un valor más menos que tiene que ver en relación con lo que se llama el nivel de confianza. Entonces, aplicando la aritmética necesaria, vean ustedes que nos da un intervalo inferior y un intervalo mayor. Y entonces, ¿qué vamos a concluir si no incluye el 0? Porque, miren, ahí es muy importante este análisis del intervalo de confianza. Voy a remitir un poquito hacia él nuevamente para que tengan ustedes certeza de esto que estamos mencionando. Denme un segundo que estoy con la nueva versión
no tengo, bueno, tengo en PDF la otra, ¿verdad? Efectivamente, miren, los autores nos dicen, cuando el 0 no está presente en el intervalo, que sería este caso, entonces estaríamos ante el caso de que las medias de tratamiento son significativamente distintas. Por lo tanto, al llegar a esa conclusión, rechazamos H0. Es decir, las medias de tratamiento de estas tres tratamientos sí difieren. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna duda, compañeros. Entonces, para recapitular y para que lo tengan en apunte, los autores nos dicen, a ver, un segundo, aquí estamos ya. Dicen, sí, el intervalo incluye 0, es decir, que fuera este menos 2.9 a 5.5, pues sí incluiría el 0. Se concluye que no hay diferencia. Diferencia. Y viceversa, si el intervalo no incluye 0, se concluye que sí hay diferencia. Entonces, no sé si tengan alguna duda, compañeros, de este ejercicio. Vámonos al siguiente. No, profesor. Muchas gracias, Claudia. Vámonos entonces a este siguiente 12.4. Ven ustedes que ahora en este 12.4, además de tener las columnas, ahora se integran una variable en las filas, que es el mes de junio a octubre. Esto hace que se vea ya más complicada nuestra tabla de análisis de varianza, porque esta nueva variable que aparece nos sirve para hacer cruces tanto de filas como de columnas. Por lo tanto, vamos a obtener dos Fs. Una F será para las filas y otra para las columnas. O sea, dos distribuciones F, tanto de calculadas como de tablas, ¿verdad? Y entonces, cuando integramos este tipo de análisis, se le llama una variable de bloqueo. Entonces, vean, en Excel yo lo estoy vaciando exactamente igual. Y ahora estaríamos buscando lo que se conoce como análisis de varianza de dos factores, con una sola muestra por grupo. Vamos a seleccionar nuestra base de datos y en automático, ahora vean ustedes, nos van a salir, aquí esta es la F calculada, nos salen dos valores
y f de tablas también tenemos dos valores. ¿Ya lo vieron? Y entonces dice, las filas, es decir, la variable de bloqueo. Este valor es menor a este. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí también, ahora las columnas. Este es menor a f de tablas. Entonces, en ambos casos no se rechaza la hipótesis nula de que las medias sean iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, se pueden dar cuenta a partir de este output que es exactamente lo mismo que ustedes están viendo por acá en pantalla. Este 72 está por acá. Acá los grados de libertad están por el lado derecho y de este lado están del lado izquierdo. Muy bien. ¿Alguna duda, compañeros? No, profe. Gracias. Adelante, Oscar. ¿Esta tabla para qué análisis se usa? O sea, ¿en qué difiere de la otra? Aquí, mira, ya no solamente tenemos lo que se llama las columnas, ¿verdad? Sino que ahora le integramos una variable más, que en este caso se le conoce como variable de bloque. Mira, en la anterior solamente estamos comparando estos tres grupos. Por eso es que utilizamos el análisis de varianza de un factor. Pero a partir de que aparece una nueva columna y que se está relacionando con respecto a las filas, en lugar de ser el análisis de varianza de un factor, ahora sería el análisis de varianza de dos factores. Y esto es a lo que se le llama, esto es la variable de bloqueo. Y entonces fíjense, aquí hay dos hipótesis, las hipótesis 1 y las hipótesis 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestro. Bueno, por eso es que acá en la tabla de ANOVA nos salen dos Fs calculadas y dos Fs de tablas. La primera tiene que ver con la variable de bloqueo, que es esta. Y esta de las columnas, pues tiene que ver con los tratamientos como lo estábamos manejando, ¿no? Y entonces, vean ustedes, si nuestras hipótesis nulas son de que las medias son iguales, pues en ambos llegamos a esa conclusión. ¿Verdad? Es decir, si estamos hablando de esta variable de bloqueo, nos quiere decir que no hay alguna diferencia entre las ventas a partir de los meses. Y acá en el análisis de tratamientos, también nos dice que no hay diferencia entre las ventas de estos tres grupos a partir de que sea seco, normal a graso, independientemente del mes. Entonces, aquí estamos capturando dos tipos de análisis. El análisis de filas y el análisis de columnas. Muy bien. Por eso es que dicen los autores al final, la H0 no se puede rechazar para cualquier tipo o mes. Igualmente,
No hay diferencia entre las ventas medias entre tipos o meses. Es decir, este es el razonamiento más completo que podemos tener a partir de que estamos vinculando el análisis de filas como de columnas. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Profesor, Sí, por perdón. favor. Adelante. Siempre que haya esta relación entre ejes y columnas, ¿es necesario que hagamos 4 hipótesis? Cuando ustedes van a hacer el análisis cruzado entre filas y columnas, en realidad son 2 hipótesis. Acuérdense que la hipótesis alternativa es la que vamos a poner a prueba. Y la hipótesis nula es todo lo contrario a la hipótesis alternativa. Si no sabemos hacia qué lado de las colas van, si a la derecha o a la izquierda, pues simplemente utilizamos el signo distinto, tal y como se hizo en ambas hipótesis alternativas. Pero si nada más no tenemos la variable de bloqueo, aquí está la variable de bloqueo, vean ustedes que solamente tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acá está, perdón. Esa es la cuestión. Gracias, profesor. Sí, Claudia. Es decir, que ustedes recordarán que cuando estábamos en estadística descriptiva y teníamos un cuadro como este, ustedes recuerdan que teníamos acá sumatorias en las columnas, ¿verdad? Y también teníamos sumatorias por filas. Y entonces eso hace más rico el análisis. Porque, recuerden ustedes también del capítulo 5 de probabilidad, que para todo análisis en una tabla lo podemos hacer primero por filas, por columnas, o incluso podemos combinarlo en términos de probabilidad. Si se acuerdan de la parte de dado que, ¿verdad? O probabilidad de A y que se dé B. Es decir, este sería el evento A, el evento B, ¿verdad? Y a partir de ahí saber si son variables o eventos dependientes o independientes. Entonces, eso hace más complicado ya el análisis. Pero aquí en pues realmente nos da muchísima información, porque llegamos a la conclusión de que no hay diferencia entre estos tratamientos, de estos champús, independientemente que sean para cabello seco, normal o graso. Y además, llegamos a la conclusión de que tampoco hay diferencia entre las ventas con respecto al mes en donde se han comprado estos champús. Bueno, espero que más o menos haya quedado esto. Vean ustedes. En esta autoevaluación 12.5, ahora simplemente nos presentan la tabla de ANOVA. Nos dice que el nivel de error es de 0.05 y nos dice ¿cuántos niveles tiene el factor A? Aquí estamos hablando, acuérdense ustedes, de que, a ver, regresemos acá. Estamos hablando de las filas, ¿verdad? Esto tiene que ver con las filas. ¿Y cuántos niveles hay? Pues si grados de libertad es n-1, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión de que hay 4 observaciones por fila. Bueno, aquí son 5, ¿no? Pero en este caso tenemos 4 observaciones por fila. Este siguiente, el factor B,
tiene que ver con las columnas. Y entonces, si este es n-1, pues también sería entonces, ¿verdad? De 3 niveles. En el primero es de 4 observaciones por fila. Aquí está. El siguiente son 3 observaciones por columna. ¿Estamos de acuerdo? Y en el inciso C nos dice cuántas observaciones hay en cada celda. Bueno, pues ahí retomamos el análisis que acabamos de hacer. Hay 3 observaciones por celda y una interacción entre las medias del factor A y del factor B. Bueno, tal vez este era un poco más capcioso. Ahora vamos a pasarnos a los ejercicios prácticos de la tarea, ¿no? Estos, ustedes debieron, las autoevaluaciones debieron haberlas ustedes revisado una vez que terminaron de leer el capítulo. Pero miren, vámonos, más o menos, les dejé 2 ejercicios por cada una de las metodologías, ¿no? Entonces, esta del ejercicio 5, igual tenemos 2 grupos. Aquí se están analizando los hábitos de escuchar iPods de hombres y mujeres. Estos son 2 grupos. Ya sabemos que vamos a utilizar la distribución F y como tan solo son 2 grupos, lo que requerimos son las varianzas, ¿verdad? La pregunta, es decir, la hipótesis alternativa está aquí. ¿Se puede concluir que hay diferencia? Es decir, no sabemos si uno es mayor o menor del grupo de hombres o del grupo de mujeres. Por lo tanto, este signo de distinto, aquí está, en la hipótesis alternativa, que parte de la pregunta. Por lo tanto, la hipótesis nula, pues es lo contrario, de que no hay diferencia entre los hombres y las mujeres que utilizan los iPods, ¿verdad? Siguiente paso, determinar el nivel de error, que aquí está. Siguiente paso, tenemos que proceder a encontrar el valor crítico o el valor de F de tablas. ¿Cómo llegamos a el valor de F de tablas? Pues a partir de la información que se nos proporciona. Mire, por acá está 12 mujeres. ¿Y dónde está el dato de los hombres? A ver si ustedes me ayudan. Aquí tenemos que los hombres, el tiempo medio es de 35 minutos. Aquí está, miren, son 10 hombres. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, con n-1 grados de libertad, tanto de un grupo como del otro, buscamos nuestra F de tablas y llegamos a la conclusión que es de 3.10. Aplicando la metodología de las varianzas del grupo 1 y del grupo 2, pues vemos que esta es la F calculada. Entonces, 1.44 es menor a 3.10 de la F de tablas. Por lo tanto, no rechazamos HC. Es decir, sí, adelante. Profesor, yo en este ejercicio tuve una duda. Por favor. Bueno, es que ahí al momento que nos dan los datos, nos menciona que son 10 hombres y 12 mujeres, pero para calcular el valor crítico, ¿por qué se invirtieron como estos números? Porque si yo lo hago así como el primer dato de 10 menos 1 y 12 menos 1, me da 9 sobre 11 y en las tablas ese valor es
equivalente a 2.9. Entonces, en este ejercicio pusieron al revés ese dato. Quedaría como 11 sobre 9. Porque aquí se cambiaron de lugar esos números. Sí, sí, gracias, Eric. Déjame, lo estoy revisando, ¿eh? Aquí es correcto lo que tú estás mencionando. Ellos están agarrando 3.10, ¿verdad? Así es. Efectivamente, creo que hay hay un detalle. Primero estamos, bueno, se está poniendo primero aquí el dato de los hombres y después de las mujeres. Sí, en teoría tienes toda la razón. Me parece que debe haber sido, como tú lo mencionas, un valor de 2.9, ¿verdad? Pero bueno, no sé si haya sido ahí algún detalle en el texto, pero independientemente, bueno, aquí me equivoqué, no es 3.110, es 3.10. Independientemente de que hubiera sido 3.10 o 2.9, este valor es menor a f de tablas, ¿verdad? Sí, solo era eso la Sí, duda, porque al final no se rechaza la hipótesis nula. efectivamente. Sí, Y sí, ya solo adelante. para comprobar como otro dato, ya cuando se calcula el valor de f, ahí sí siempre el valor más grande debe de ir en el numerador, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Sí, es correcto. Así lo mencionan los autores, precisamente. Pero sí, muy bien, Eric. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Es establecer las hipótesis y llegamos entonces a la metodología, ¿verdad? Como bien dice Eric, aquí tenemos la varianza más grande, la varianza más pequeña, y aquí tenemos entonces este valor. Este es F calculada. F de tablas, y entonces F calculada es menor a F de tablas. Por lo tanto, no rechazamos H0, ¿verdad? Bueno, eso es como para reforzar. Vámonos entonces con los siguientes ejercicios. Perdón. Aquí tenemos el ejercicio número 9. Y aquí sí ya es, si se dan cuenta, aquí ya son 3 grupos o 3 tratamientos. Por lo tanto, aquí sí ya no hay de otra. Ya no podemos utilizar las metodologías ni del capítulo 10 ni del capítulo 11. Por lo tanto, como tenemos ahora 3 grupos que comparar, pues lo único que nos queda es hacer el análisis de varianza de un factor, porque no tenemos la variable de bloqueo, ¿sí? Solamente estamos comparando estos 3 grupos. Entonces, vean ustedes, aquí déjenme volver a ocultar mi panel. Ahí está. Nos dice entonces, un inversionista en bienes raíces considera invertir en un centro comercial y está evaluando 3 terrenos. El ingreso familiar en el área circundante al centro comercial propuesto tiene una importancia particular. Se selecciona una muestra aleatoria de 4 familias. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Cerca de cada centro comercial propuesto. Aquí está en donde se puede ubicar, ¿no? A continuación se presentan los resultados. Aquí están. Y tenemos un nivel de significancia o de error del 5%.
El inversionista puede concluir que hay una diferencia entre los ingresos medios. Recuerden ustedes que estos son ingresos. Y obviamente esta comparación pues le va a servir a este inversionista para saber si no hay diferencia, si instala su centro comercial aquí, aquí o acá. Pero si hubiera alguna diferencia, entonces sí hay que poner más atención, porque a lo mejor no es tan redituable ponerlo aquí, pero sí acá, tal vez, ¿no? Entonces, vean ustedes. Primer paso, establecer las hipótesis. Y eso sale a partir de la pregunta inicial. ¿Puede concluir el inversionista que hay una diferencia? Estamos nuevamente ante el signo de distinto. Por lo tanto, la hipótesis nula es que todos son iguales. Entonces, vean, aquí está el paso número 1. ¿Todas son iguales? O vamos a poner a prueba que no todas son iguales. Siguiente paso. Ahora nos vamos a encontrar nuestro valor crítico, que es la F de tablas. ¿Verdad? Acuérdense aquí que tenemos 3 datos que tener en cuenta. Los grados de libertad del numerador, del denominador, y también tenemos que tener el nivel de significancia, que acá está. Entonces, vean ustedes. Vámonos a las tablas. Ahí si ustedes me pueden acompañar a la F de tablas, por favor. Nos ubicamos en la F de punto 05. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer, compañeros? En el numerador y en el denominador, ¿qué valores vamos a encontrar? En la primera del numerador, tenemos que son 3 tratamientos, ¿verdad, compañeros? Y entonces n menos 1, es decir, 3 menos 1, estaríamos en 2. Entonces nos ubicamos en 2 en el numerador. Ahora, ¿cuántas observaciones hay aquí? 4, 8, 12. 12 menos 3 tratamientos son 9. Entonces, ahora sí, en las tablas del 5%, con 2 grados de libertad en el numerador y 9 grados de libertad en el denominador, nos da el valor que ustedes están viendo en pantalla, que es 4.26. Este es como que dice nuestro valor crítico. Entonces, ya sea que lo hagamos en forma manual o utilicemos el software, vean ustedes, aquí nos sale 14.18 y aquí 4.26. ¿Se dan cuenta que es este valor? El mismo que encontramos en tablas. Y entonces, F calculada mayor a F de tablas, rechazamos H0. Es decir, no es lo mismo que ponga su centro comercial aquí, aquí o acá. Ya nos dijeron los autores que el inconveniente de este análisis es que simplemente nos determina si hay alguna diferencia dentro de los grupos, pero no nos dice entre qué grupos hay diferencias. Por eso es que a veces es necesario integrarle una variable de bloqueo. Entonces, vean ustedes, aquí llegamos a la conclusión. Las medias de tratamiento no son todas las iguales. Bueno, este ejercicio número 10 es exactamente igual. Es bajo esta metodología con el análisis de varianza de un factor. ¿Verdad, compañeros? Y entonces, para nuestro valor crítico de 3.89, pues obviamente tuvimos que haber elegido n-1 tratamientos. Son 3 tratamientos, menos 1 son 2. Entonces son 2 grados de libertad en el numerador. Y aquí tenemos 2, 4, 5, 10. Son 15 observaciones.
15 observaciones menos 3, pues son 12 grados de libertad en el denominador. Al 5% de nivel de significancia. Estos valores los buscamos en la tabla y entonces eso nos lleva que este es el valor crítico. Hacemos nuestro análisis de varianza de un factor y llegamos a este dato. Este es F calculada y acá está F de tablas, ¿verdad? Que es el 389. F calculada mayor a F de tablas. Rechazamos H0. ¿Eso qué quiere decir? Si la hipótesis no les quedan iguales, entonces concluimos que el número medio de horas dentro de esa terminal, pues no son iguales. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, de todas maneras estoy grabando. ¿Cómo se calculaba? Sí, adelante. ¿Cómo se calculaba la media cuadrática? Ah, sí, claro O sea, que si lo sí. hiciéramos manual. Sí, por supuesto. Sí, Por favor. por supuesto. Sí, aquí tenemos las sumatorias cuadráticas y estas son las medias cuadráticas. Las medias cuadráticas es simplemente este valor entre este y nos da esto. Este valor entre este nos da este valor. ¿Sí? Y ahí obtenemos la media cuadrática. Esto es más simple. Lo que sí tiene su chiste es este. La suma de los cuadrados, ¿verdad? Esto es lo que ustedes pueden ver en el video anterior de cómo obtuvimos. Este sería la SST. Esta es la SSE que está en el libro. Bueno, aquí es SST. Y esta es la SS total. ¿Sí? Pero miren, para que no nos quedemos con la duda, denme un segundito. Voy a dejar de compartir un segundo y me voy a remitir a esa diapositiva. Estoy con ustedes en un minuto. Ok, ya la tengo. Sí, voy a retomar ese análisis porque el de esta tarea realmente no lo hice a mano. Pero creo yo que con esto podemos recordar un poco. Acuérdense que aquí tenemos las calificaciones del servicio al cliente de las aerolíneas. Entonces aquí tenemos 1, 2, son 4 tratamientos. Y vean ustedes, aquí está la fórmula. Para SS total, es esta fórmula. Cada valor menos la media global. Y elevada al cuadrado y todo eso se suma. Para la sumatoria cuadrática de los errores, es cada valor menos la media de esas columnas. Es decir, esta va a ser particular a cada una de ellas. En este caso tenemos 4, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos nuevamente
las calificaciones de las aerolíneas, tenemos las sumatorias, el número de observaciones por aerolínea, y estas son las medias de cada columna. Estas nos van a ser de utilidad para encontrar la sumatoria cuadrática de los errores. Ahora, la media global, si ustedes suman todo esto, esta es la sumatoria de todas estas, ¿no? Estas son las calificaciones de los clientes. Tendríamos entonces en total 22 observaciones y la división entre el total de las sumatorias entre el total de las observaciones, esto es la media global. Entonces, este dato lo vamos a utilizar para calcular de cada valor, le vamos a restar la media global. Tanto aquí como acá, pues son las desviaciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren. Este es el resultado de las medias de la desviación. Esta es la desviación cuadrática, ¿sí? Y la sumatoria de estas desviaciones, aquí está. Esa es la sumatoria cuadrática total. Ahora, para los errores, estas son las desviaciones de cada dato con respecto a cada columna de esa aerolínea. Cuando elevamos al cuadrado estas desviaciones, sus totales, es decir, sus sumatorias, nos dará la sumatoria cuadrática del error, ¿verdad? Y entonces, una vez que tenemos este dato y este dato, si lo hiciéramos en forma manual, no pierdan de vista estos valores, 1485 y 594. Bien, aquí nada más los estamos vaciando. Y la resta de este menos este nos daría la sumatoria cuadrática de los tratamientos. Y todo lo demás, si se dan cuenta, ya es más fácil. Esto tiene que ver con los tratamientos, que son 4 aerolíneas menos 1, 22 observaciones menos 4 aerolíneas, son 18 grados de libertad en el denominador. Estos son los grados de libertad totales. La división de este entre este nos da la media cuadrática. ¿Sale? Entonces, dejo de compartir y nos regresamos a la tarea. Ok, aquí me pasó nuevamente hasta acá. Ah, no, ya estamos aquí en la presentación. Perfecto. Bueno, entonces lo mismo haríamos, nada más que aquí vean ustedes, esto es más fácil, porque ahora sería pues solamente con 3, ¿no? Pero se sigue el mismo esquema. Muy bien, me voy con el siguiente ejercicio, que es exactamente igual. Déjenme esconder esta parte. Nada más que aquí ahora no nos pide hacer toda la talacha, simplemente nos da la tabla de análisis de varianza. Este es de un solo factor. Estos son, bueno, este es una output del software de Minitab. Lo que tenemos acá es el output del software de Excel, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos, esta es la F calculada y a partir de buscar al 5% de significancia con 3 y 10 grados de libertad en el denominador, nos da una F de tablas de 371. Entonces, nuevamente, F calculada menor a F de tablas. Y entonces no rechazamos H0. Aquí simplemente, si se dan cuenta, aquí ya los autores dicen, bueno, ya dominaron la talacha, ahora vamos a analizar las cosas, ¿no? En el siguiente ejercicio, igual, ya nos dan un output. Nos dicen que es un nivel de significancia del 0.05
para que no se hagan bolas, les estoy poniendo aquí el resultado del Excel para que ustedes no tengan ningún problema. Esta es la F calculada. Buscamos 12 y 13 grados de libertad en denominador, numerador y denominador. Llegamos a que F de tablas es de 381. Entonces, F calculada mayor a F de tablas. Y aquí sí, rechazamos H0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente nos quedamos aquí, sino que en este ejercicio en específico nos está pidiendo los intervalos de confianza. Porque nos dice, se puede concluir que hay una diferencia entre las tasas medias de rendimiento de las acciones de servicio. Entonces aquí, nuevamente, hay que recordar lo que nos dicen los autores en el apartado de los intervalos de confianza. A ver si alguien me recuerda qué es lo que acabamos de escribir hace unos instantes al respecto de este análisis de intervalos de confianza. Si el intervalo incluye 0, se concluye que no hay diferencia. Y si el intervalo no incluye 0, se concluye que sí hay diferencia. Muchas gracias, Eric. Muy bien. Te agradezco mucho la participación. Perfecto. Entonces, utilizando ese análisis de intervalos de confianza, simplemente trayendo a colación el razonamiento de intervalos de confianza, pues vean ustedes que nos da un intervalo. Aquí, si se dan cuenta, no incluye el 0. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que esos tratamientos sí difieren. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pudimos haber hecho 3 comparaciones. Porque tenemos 3 tratamientos. El 1 con el 2 y el 1 con el 3. Y además, el 2 con el 3, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero, bueno, aquí solamente podemos hacer este. En el 15, ahora nos dice los autores, ahora ya no tenemos solamente tratamiento, sino ahora le vamos a insertar la variable de bloqueo, ¿no? Independientemente de qué es lo que sea. Bueno, pues aquí nos están pidiendo hacer la ANOVA de 2 factores. Si ustedes quisieran hacer esto en el Excel, también lo podemos hacer. Denme un segundo para que les muestre cómo es que lo pudiéramos hacer. Voy a abrir un archivo de Excel que estaba preparando en la mañana para ustedes, para que ustedes tengan esa certeza. Un momento, ¿eh? Aquí ya lo tengo. Es el Excel. Vean ustedes. Este es el de los shampoos, el que estábamos haciendo hace unos instantes. Y vean ustedes que aquí está la variable de bloqueo de los meses. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Déjenme volver a guardar aquí. Pues simplemente nos iríamos a datos, análisis de datos. Y vamos a buscar aquí donde dice análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Aquí está, ¿ya lo vieron? Le vamos a dar en aceptar y el rango de entrada vamos a seleccionar. Nada más que ahorita ya se alentó la máquina porque tengo varias
ventanas abiertas. Entonces espero que no se tarde mucho. Bueno, creo que ya se trabó. Aquí ustedes pueden ver el resultado, compañeros. Aquí están las dos Fs calculadas y las dos Fs de tablas. Pues ahora sí que una disculpa, pero ese sería el comando que tendríamos que utilizar en el Excel. Ah, ya agarro. Perfecto. Y entonces le voy a dar rango de salida. Y entonces se pueden ubicar aquí o directamente darle en alguna hoja nueva. Y simplemente le dan ustedes en aceptar. Y vean ustedes cómo ya nos sale las dos Fs con la variable de bloqueo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces me voy a regresar a la tarea. Aquí estamos. Perdón, es que la presentación donde la dejé. Aquí está. Bueno, aquí como pueden ver ustedes está en forma manual. Cada valor está restado de su media global. Si quieren ustedes la pueden hacer, ¿no? La media global. Aquí vamos a sacar la sumatoria de esto, la sumatoria de esto. En ambos son 3 observaciones. Sacamos sus medias de cada columna. ¿Están de acuerdo? Y después la sumatoria, que estaríamos hablando de la sumatoria de esta y de esta, sería la sumatoria total entre 6. Esa va a ser nuestra media global. Nuestra media global va a ser de 36.5. Entonces, 46 menos 36.5 al cuadrado, hasta 35 menos 36.5 al cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale este? Ustedes sumen 46 más 37 más 44. ¿Cuánto nos da? Nos da 127. Y eso vamos a dividirlo entre 3, por favor. $42.33. Muchas gracias, Jacqueline. Aquí está, ¿ya lo vieron? Igual haríamos para este, que su media de la columna es de 30.66. Al final, todas estas desviaciones cuadráticas las sumamos. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Entonces ya tenemos la sumatoria cuadrática total, la sumatoria cuadrática de los errores, y ahora la sumatoria cuadrática de los tratamientos. Sería 289 menos 85.33. Esta sería la sumatoria cuadrática del tratamiento. Y ahora habría que sacar la sumatoria cuadrática de los bloqueos, es decir, de estas. Ahora vamos a sumar estas dos y las dividimos entre 2. Y ese valor, ¿verdad?, lo estaríamos elevando al cuadrado, tal y como se está haciendo aquí, miren. ¿Ya lo vieron? Y le vamos a poner 2 porque simplemente son 2 tratamientos. Al sumarlo nos sale la sumatoria cuadrática del bloqueo. Y ahora sí, la sumatoria cuadrática del error general, pues lo obtenemos de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, estos valores son los que están aquí en la tablera ANOVA con bloqueo. Tenemos las Fs calculadas y habría que revisar la F de tablas a partir de estos grados de libertad. Bueno,
Esta es la situación más complicada cuando hacemos esto a mano. Pues no sé si alguien desee comentar algo adicional, compañeros. Me parece que eso fue toda la tarea. Les escucho. Adelante. En el examen, yo creo que con que ustedes dominen hasta el ANOVA, ¿verdad? Con puros tratamientos sin bloqueo, tanto en la forma del Excel como a mano. Creo yo que con eso ya cumplimos el programa, ¿no? Entonces, les pido de favor este fin de semana que estudien. Si hay alguna duda, el lunes lo podemos ver con mucho gusto. Y ese día lunes, pues ya determinamos si es el miércoles o el viernes el examen, ¿les parece? Sí, profesor, está bien. Sí, gracias, Claudia. Oscar. Bueno, pues entonces, pues no sé si alguien desee comentar algo adicional. El día lunes aquí nos vemos. Por favor, para la resolución de dudas. Pudiera ser que si quieren se pueden ir avanzando. El examen estará muy parecido a lo de las guías estas que vienen al final del capítulo 12, a los problemas y al test teórico. Entonces, si quieren, podemos revisar algo de ellos si es que tienen alguna duda, ¿no? Bueno. Profesor, entonces, ¿vamos a entregar también la guía del libro? O sea, como antes, como en un video. Bueno, mía, no está contemplada, Claudia. Esa es más o menos ahorita lo que yo les pido que sea el consenso. Si ustedes lo desean entregar, lo puedo integrar esa parte de la tarea en el rubro del 20% que está en el programa operativo catalogado dentro de las prácticas de laboratorio. Pero si ustedes dicen, no, creo que nada más estudiando está bien así, no hay problema. Lo que pasa es que en el programa operativo no lo tomé en cuenta ahora, esa parte. Pero si ustedes llegan al consenso de que se va a entregar, no tengo ningún problema. Lo integramos entonces en la ponderación del 20% de las prácticas de laboratorio. O si dicen, no, pues que sí video, ok, no hay problema. Que no video y no ejercicios, tampoco no tengo inconveniente. Donde sí les voy a pedir más esfuerzo es en este segundo bloque, que tiene que ver con las regresiones simples y múltiples y pronósticos, ¿sí? Pero bueno, yo les dejo la libertad. Ojalá y se puedan poner de acuerdo y el lunes platicamos, si les parece. Sí, gracias. Sí, Oscar, gracias. Bueno, Gracias, maestro. pues entonces aquí le vamos a dejar, compañeros, este video. Lo estoy grabando por si alguien desea volverlo a repetir. Y entonces ahí tienen esta clase. Entonces, pues buen fin de semana. Gracias por su atención y por su puntualidad. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego.